cíclicas generalmente a modelos experimentales y a modelos animales en tiempo cero y a modelos experimentales en espécimen cadavérico humano. En cuanto al comportamiento biológico, y este respeto por las especies me lo enseñó mi amigo Rafa Íñigo, se analiza la estabilidad en el tiempo en cuanto a implante, injerto, túnel, y la integración de los injertos en túneles óseos se analiza también en modelos experimentales animales que nos dan conceptos teóricos con una aplicación clínica limitada, ya que en los seguimientos clínicos las variables son múltiples. Luego, si resumimos cómo analizamos nosotros a los implantes en cuanto a resistencia y comportamiento biológico, se basan en estudios experimentales, principalmente en modelos animales. Bioestable es un concepto diferente que se refiere a que este tornillo no tiene cero reacción menor que el titanio y el comportamiento biomecánico es el mismo del hueso cortical. Luego, desde el punto de vista biomecánico, es como si estuviéramos haciendo una interferencia con un taco óseo. Y analizaremos otros sistemas de fijación, como son las fijaciones con placas corticales, con grapas y con postes. Estos estudios ustedes los conocen, que son desde los años 80, la comparación de tornillos metálicos con con un taco óseo dentro de un túnel. Esta comparación desde el punto de vista de análisis clínicos no ha mostrado ninguna diferencia significativa. Cuando se han comparado en cuanto a resistencia en modelo cadavérico humano, tampoco han mostrado diferencias en cuanto a resistencia. Y cuando se han comparado en modelos experimentales animales, tampoco han mostrado diferencia. Luego, en cuanto a resistencia, tornillo metálico versus con un taco óseo en un túnel, son lo mismo. Si comparamos tornillos metálicos con en tendones en túneles óseos, pues los estudios tanto clínicos como seguimientos metaanálisis y modelos articular del túnel. Con esas dos condiciones yo puedo tener tejido blando y tornillo videointerferencia con un buen comportamiento en cuanto a resistencia. Este estudio nos muestra en un modelo experimental porcino la comparación de 4 sistemas de fijación: interferencia, sistema transfixiante con apoyo esponjoso, sistema de tenosuspensión y sistema transfixiante con apoyo cortical, que se evaluaron en cuanto a falla a cargas cíclicas y resistencias máximas de la tracción. Las cargas cíclicas son muy importantes porque es la carga permanente que tiene el sistema durante la rehabilitación inicial, y si hay sistemas que tienen no tan buen comportamiento en cuanto a deslizamiento de las cargas cíclicas como los sistemas transfixiantes esponjosos. Son mejores en este sentido los sistemas de apoyo cortical, llámese endobotos, los sistemas transfixiantes de apoyo cortical. Este estudio mostró en cuanto a resistencia que a pesar de que hay unos sistemas que tienen una resistencia altísima, todos tienen la resistencia adecuada para una rehabilitación inicial óptima. Luego, ¿esto será mejor que esto? Si esto es ampliamente suficiente, el hecho de tener 300 newtons más ¿hará alguna diferencia? Yo pienso que no. Estos son estudios clásicos también que comparan 6 sistemas de fijación con semitendinoso gracilis. Esto es resistencia a la tracción máxima, y sí hay unos sistemas con una resistencia altísima. Volvemos a lo mismo, todos superan la resistencia mínima adecuada, tanto en fémur como en tibia. Nosotros que estamos trabajando hace un tiempo con los tornillos en PIC, hicimos un modelo experimental porcino en Bogotá, en el CLEMI, que es el Centro de Entrenamiento en Cirugía Mínima Invasiva de la SCOT, y evaluamos la resistencia a la tracción máxima de tornillos en PIC con taco óseo en fémur, y todos se rompían por encima de 400 newtons, pero el injerto, no la interfase. Luego probablemente la resistencia de esta interfase sea mayor. En cuanto a taco óseo en tibia y tornillo de interferencia en PIC, todos superaron 460 newtons, estamos por encima de lo que necesitamos. En cuanto a tornillos PIC y tendón en fémur, todos por encima de 447 newtons cuando fallaba la interfase. Y en cuanto a tornillos PIC y tendón en tibia, todos fallaron por encima de 460 newtons cuando fallaba la interfase. Luego, en cuanto a resistencia, este nuevo material bioestable también se comporta de una forma adecuada. Luego, en cuanto a resistencia de sistemas de fijación, la conclusión sería que la gran mayoría de implantes actuales tienen resistencia suficiente para la mayoría de los injertos utilizados. Luego, ahí no hay diferencias. En cuanto a sistemas de resistencia, ¿hay uno mejor o más bien dependerá de la colocación, dependerá del cirujano?
Todos son suficientemente resistentes, pero tienen que ser bien colocados en inserciones anatómicas, buscando fijación de apertura, con tamaños adecuados. Luego, tal vez en este punto, la influencia es mayor del cirujano que está colocando el implante. En cuanto al comportamiento biológico, vamos a analizar el tipo de injerto en túnel óseo y básicamente vamos a analizar dos tipos de injertos: hueso tendón en túnel y tendón en túnel. Y vamos a analizar la interfase entre injerto, sistema de fijación dentro del túnel, y el injerto más sistema de fijación externo al túnel. Esta evaluación del comportamiento biológico se basa en observaciones histológicas, que son básicamente estudios experimentales en animales, en algunos seguimientos radiológicos y en algunos casos observaciones directas de segundo tiempo quirúrgico de maduración del injerto. Quiero llamarle la atención sobre el injerto hueso-tendón, porque siempre se nos dice que el injerto hueso-tendón se integra más rápido porque el hueso se integra más rápido al túnel y el tendón del injerto pues tiene que integrar como un tendón. Luego, el injerto hueso-tendón no es el comportamiento del hueso, es también el comportamiento del tendón. Si ustedes ven estos túneles, el hueso está acá, pero entre este túnel la integración depende de la parte tendinosa de ese injerto. Y este es un estudio bien interesante, es un estudio japonés en el que se compara en 24 beagles adultos el comportamiento de integración de un tendón flexor en el túnel en diferentes zonas y el comportamiento en cuanto a integración de un hueso-tendón en el mismo túnel tibial. Se encuentran cosas interesantes, como que el tendón sí forma fibras de Charpey desde la 6ª semana de colocación y que el tendón se integra a túneles óseos por fibras perpendiculares a las 12 semanas. El tendón, sí es cierto que el hueso se integra a la 6ª, pero el tendón también se integra 6 semanas después. Y esto es muy interesante, y es que en la interfase entre el hueso y el tendón en el túnel se forman lagunas de necrosis óseas a las 12 semanas en un injerto hueso-tendón-hueso. Luego, es cierto que los tendones tienen un tiempo de debilidad por su unión entre el tendón y el túnel que lo está rodeando, pero también es cierto que el hueso-tendón tiene un tiempo de debilidad por la zona de necrosis entre la unión del hueso y tendón dentro del túnel óseo. En cuanto a resistencia, los tendones a la 3ª semana tenían la mitad de la resistencia del hueso-tendón-hueso, pero a las 6 semanas están casi iguales, y a la 12ª semana casi que la supera la del hueso-tendón. Luego, en cuanto a resistencias, ambos son muy comparables, y esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro, quiere decir que ambos se integran y ambos tienen fases de debilidad. Hablemos un poco entonces de la interferencia, cómo se comportan estas interferencias. Si yo tengo un tornillo metálico con un taco óseo en un túnel, este sistema de fijación puede ser estable en el tiempo, tiene un problema y es la osteolisis que todos lo hemos visto. Esta interferencia, ¿cómo se comporta? Tornillo bio que ninguno es bio, todos hemos visto 5 o 6 años después en las revisiones los bios íntegros o parcialmente rotos. Yo pienso que en esta interfase no hay integración, lo que se forma es un granuloma crónico probablemente. Y esta interfase últimamente me está gustando mucho, es el concepto no de biodegradabilidad, sino el concepto de bioestabilidad con tornillos de interferencia en PIC. Luego, hoy día, yo prefiero para la fijación de tornillo, prefiero más que un tornillo biodegradable, un tornillo que fuera osteoinductor. Luego, si vamos nuevamente a esta premisa que es con base teórica y basada en estudios experimentales, sigue apareciendo que todo depende también de la óptima colocación por parte del cirujano. Pero cuando nos vamos a los seguimientos clínicos para dar la influencia de estos conceptos experimentales en la evolución de los pacientes y nos vamos a estudios que comparan peras con manzanas, como sistemas de tenosuspensión con tejido blando versus sistemas interferenciales con hueso-tendón-hueso, no hay diferencias significativas en la evolución clínica. Y si nos vamos a metaanálisis y a la evaluación de estudios prospectivos, randomizados, estudios bien llevados, cuando se comparan también hueso-tendón-hueso con tornillo de interferencia versus tejido blando con fijaciones a distancias, tampoco hay variaciones o diferencias significativas en cuanto a evolución clínica, ni siquiera en cuanto a evaluaciones objetivos. Luego, en conclusión, teóricamente hay estructuras implante-injerto mejores, como estas que les dije anteriormente, pero las ventajas técnicas teóricas de algunos implantes dependen estrictamente del cirujano y la relevancia clínica de esto probablemente no sea tan significativa. Hay otras cosas más relevantes en el desenlace con la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, como son las lesiones asociadas,
el injerto adecuado para el paciente adecuado de acuerdo a la disciplina deportiva, la rehabilitación inicial adecuada, el retorno deportivo adecuado, no solo del deportista élite, sino del deportista amateur, que es el que vemos todos los días, y las características del paciente que van desde lo mental hasta lo físico. Luego, la gran conclusión de esto para llevar a casa es que en fijación de ligamentos cruzado anterior, el tema no es de flecha, el tema es de indio. Muchas gracias.